El 21 de septiembre de 2006, el periódico El Mundo publicaba las evidencias documentales que demostraban que un informe de la Policía Científica sobre unos análisis realizados en el marco de las investigaciones del 11M había sido falsificado. En concreto, el documento en cuestión era el del análisis de una sustancia que se encontró en casa de uno de los procesados del 11M, Hassan el-Haski, que resultó ser ácido bórico, sustancia que tiene aplicación en numerosos campos de la delincuencia, como por ejemplo el tráfico de drogas o de explosivos, ya que sirve para enmascarar olores. El informe fue mutilado para eliminar unos párrafos en los que se recordaba que en la larga historia de la lucha antiterrorista en España solo se había encontrado ácido bórico en 3 ocasiones: en el domicilio de Hassan el-Haski, en casa de un anarquista acusado de actividades terroristas y en el registro de un piso franco de ETA. La publicación del informe del Mundo sirvió como detonante para que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional, la cual ordenó una semana después que el asunto fuera remitido a los juzgados de Plaza de Castilla, al apreciar indicios de delito en los mandos de la Policía Científica que mutilaron el informe pericial. Las investigaciones iniciales revelaron que no solo se había falsificado un documento, sino que incluso se había alterado con Tipex los registros policiales para borrar el rastro de la falsificación. Sin embargo, el juez Garzón intervino en el caso y, de acuerdo con la Fiscalía, decidió tomar declaración en contra de toda lógica jurídica a los peritos que habían elaborado los informes originales que posteriormente otras personas mutilaron. Y en una sorprendente pirueta policial, decidió imputar a esos peritos un delito de falsificación. En otras palabras, en lugar de imputar a los mandos policiales que habían alterado un informe para eliminar de él una serie de párrafos, Garzón imputó un delito a quienes habían realizado el informe original. La campaña que se desató contra los 3 peritos de la Policía Científica, especialmente desde las páginas del País y el ABC, fue feroz. Sin embargo, después de esa crucifixión pública, la Audiencia Nacional terminó revocando todas las resoluciones de Garzón y exculpando, como no podía ser menos, a los peritos que habían redactado el informe original. Finalmente, el caso pasó a los juzgados de Plaza de Castilla, donde la juez encargada del mismo desestimó todas las imputaciones contra los peritos y decidió procesar a 4 mandos de la Policía Científica por falsificación documental: Miguel Ángel Santano, Pedro Luis Mélida, Francisco Ramírez y José Andradas. Estos mandos policiales declararon como imputados en noviembre de 2006 ante la juez Gallego. La magistrado decidió finalmente procesarlos por un delito de falsificación, castigado con hasta 6 años de cárcel. Que no es la primera vez que lo habíamos hecho. Ya habíamos relacionado muchísimos hechos entre sí y jamás se nos ha puesto ninguna pega. Esta fue la única vez que en nuestra vida profesional se nos ha dicho que teníamos que eliminar esta relación. Por supuesto que no lo hicimos y así nos vemos. 30 años de experiencia sin ningún problema, hasta que estos peritos redactaron el informe en el que apuntaban a una posible relación entre uno de los cerebros del 11M y ETA. Para nosotros lo importante no era que se tratara de ácido bórico. Lo importante en este caso es que nosotros teníamos conocimiento de que había sido identificado en otros hechos relacionados con el terrorismo. En concreto en un piso franco de ETA en Salamanca. Y nosotros no podemos ocultar algo que para nosotros puede tener importancia. Sin embargo, los peritos recibieron la orden de eliminar la referencia a ETA, algo sin precedentes. Que nuestro jefe, cuando nos dice esto, nos lo dice que siguiendo las órdenes de la superioridad tenemos que eliminar esto. Y entonces yo en concreto le digo que yo no voy a eliminar nada porque para mí lo importante es precisamente esta observación. El 11 de julio de 2006 el perito Manuel Escribano descubrió que el informe que llegó al juez no era el que él había escrito. Su jefe, Francisco Ramírez, lo había manipulado y firmado. Lo que habían hecho había sido eliminar esta observación de la ETA y la fecha también la habían modificado y los peritos que éramos nosotros 3 había sido cambiado por el señor Ramírez. Nosotros no acusamos a la ETA, nosotros no acusamos a nadie, simplemente hacemos unas observaciones por si consideran oportuno su estudio. Escribano y los otros 2 peritos avisaron a su jefe de unidad, José Andradas, de esta irregularidad y le llevaron una copia del original. No sucedió nada, ni una pregunta, ni una investigación. Es decir, que desde el 11 de julio de 2006 que ustedes le advierten a su jefe de que el informe había sido modificado, que había una posible irregularidad, hasta el día 21 de septiembre que sale publicado en los medios de comunicación, a ustedes nadie les pregunta nada y no se inicia ninguna investigación. Ni nada. Nadie nos dijo nada.
Cuando se publicó comenzó la pesadilla para estos dos peritos. Su informe había sido manipulado y sin embargo eran ellos los que se veían imputados por el juez Garzón, que les acusaba de falsificación. Falsificación no la hay desde el punto de vista lógico. Luego todo lo demás pueden ser hipótesis que cada uno tiene que hacerse personalmente. Yo tengo las mías, pero son tan graves que realmente públicamente no me atrevo a decirlo. Ahora la jueza Gema Gallego ha retirado la imputación contra los peritos y todo ha pasado para ellos. Entraron como testigos, pero pronto se dieron cuenta de que algo pasaba. El señor Garzón no quería saber lo que había ocurrido, sino que ya existía una predisposición, ¿no? Y quería oír unas respuestas que no se ajustaban a la realidad. Entonces, cada vez que yo no respondía a lo que él quería oír, me gritaba, ¿no? Ya eran las 2 de la madrugada. Garzón había comenzado los interrogatorios a las 5 de la tarde. La declaración más larga fue la de la perito Isabel López. Él hace que no entiende, tergiversa continuamente, pasan 2 horas, se levanta estirándose, estoy cansado, le dicen los fiscales y les dice, tengo que ir al servicio. Usted mientras, apuntándome con el dedo, usted mientras corrige las copias y las firma. Según cuenta la perito, Garzón volvió del baño con más energía y endureció el tono. Venga, que tenemos que continuar. Y ya venía en plan, digamos, vulgarmente más flamenco. Él argumenta que el ácido bórico es una cosa muy vulgar, que él lo tiene incluso en su casa para el olor de pies. Yo le digo que dudo mucho que él tenga 1 kilo, 1,3265 gramos en su casa para el olor de pies. Cuando ya se están aproximando el final de las 4 horas, salta todo destemplado. Entonces, ustedes me han querido engañar, porque el documento 11 vuelve a la carga con el documento 11. Me han querido engañar, nos han querido engañar. Llévesela y que se la lleven y que quede aislada. Y así estuvo, retenida e incomunicada, mientras en la sala Garzón interrogaba a Escribano. Cuando le contestaba decía, y no me chille, me decía a mí que yo no chillara, y era yo el que estaba recibiendo los gritos, ¿no? Y digo, perdone señoría, que no grito, que es mi forma de hablar. Y no me llame señoría, ¿no? O sea, digo, perdone señoría, y no me vuelva a llamar señoría, perdón. A las 2 de la madrugada terminó el interrogatorio. Habían entrado como testigos y salieron como imputados, acusados de haber falsificado su propio informe. Se enfrentaban a penas de cárcel y a perder su trabajo. Gracias a la Confederación Española de Policía, que nos prestó sus servicios, y allí pude observar cómo este abogado se preocupaba de nosotros y decidí que le iba a pedir y me llevase a mí también el caso, nada más. Yo me quedé que solo atinaba a decir, esto es mentira. Una pesadilla que vivieron por negarse a modificar su informe. El día que tenga que faltar a la verdad, me tendré que ir de la policía. No podré trabajar para la policía porque si estoy para defender la verdad, ya me puede usted explicar qué pinto yo trabajar en la policía. La cúpula de la policía científica, ya absuelta, se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto delito de falsedad documental. A principios de 2005, la policía mandó analizar una sustancia encontrada en casa de Hassan El Haski, uno de los imputados del 11M. Los 3 peritos a los que se adjudicó el caso determinaron que se trataba de ácido bórico e incluyeron, como siempre hacían, que esa misma sustancia también se había encontrado en un piso franco de ETA y a un joven antisistema que colocaba cócteles Molotov. Aquellas observaciones no implicaban que existiera ningún tipo de relación entre la banda terrorista y el 11M, pero tampoco sabían la importancia que podía tener para el caso, dado que el 95% del sumario se encontraba bajo secreto. A pesar de ello, los jefes de aquellos peritos les exigieron que eliminaran toda referencia a ETA por orden de la superioridad, y ante su negativa, uno de sus jefes, Francisco Ramírez, lo mutiló él mismo y firmó el informe como si fuera él quien hubiera realizado aquellos análisis. Ahora la Audiencia de Madrid reconoce todos estos hechos, pero considera que no son constitutivos de delito y disculpa a los acusados porque dice actuaron abducidos por la relevancia sociopolítica del caso. Todo ello a pesar de que a lo largo de la sentencia reconoce de manera reiterada el cúmulo de irregularidades administrativas que se cometieron. Entre otras, reconoce que el uso del famoso Tipex constituye un método inadecuado e impropio de cualquier organismo oficial,
pero dice no supone una falsificación en tanto en cuanto su uso era habitual en el laboratorio. Y es que para el tribunal lo importante era determinar que la sustancia en cuestión era ácido bórico. Las demás alteraciones, al margen de la relevancia que pudieran tener, considera que son tangenciales e intrascendentes en la medida en que no se ha podido demostrar cómo habrían afectado al resultado del proceso del 11M. El que había perpetrado. Bueno, pues ya ven, irregularidades por todas partes, pero aún así, absueltos los 4 mandos policiales. O sea, unos peritos hacen un informe, llega el mando policial, les dice que lo cambien, ellos dicen que no, meten la tijera, cambian con Tipex el registro, cambian el informe, cambian el firmante, pero todo eso para el tribunal no es delito. Y no es delito porque dice que lo que se quitó no era relevante. Pero claro, pues ahí la pregunta es... ¿y quién eran esos mandos policiales para decidir lo que era relevante y lo que no? Porque yo pensaba que quien dirigía la investigación era el juez del Olmo. Pero claro, ahora ya me doy cuenta de que no. Debía de ser el señor Santano el que dirigía la investigación. Y a pesar de que el 95% del sumario estaba declarado secreto en el momento de mutilarse ese informe, el señor Santano debía conocer Lo esas... conocía todo. Nosotros no teníamos acceso, efectivamente el 95% del sumario estaba bajo secreto, pero el señor Santano lo conocía todo y sabía que aquello pues era una tontería, ¿no? ¿Y para qué íbamos a ponerlo y se iban a molestar? A lo mejor creaba confusión, decían, dice la sentencia, o sea que... Confusión, hombre, teniendo en cuenta que 4 meses antes de mutilarse ese informe, el juez del Olmo había ordenado explícitamente en un oficio que se le informara de todos los datos que relacionaran a ETA y a los islamistas, por ejemplo, en cuanto a proveedores, en cuanto a cosas, pues resulta muy curiosa esa decisión de los mandos de la Policía Científica. Pero el tribunal del caso del ácido bórico ha decidido que era irrelevante. Apenas unos minutos después de que se conociera la sentencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior, convocaba una rueda de prensa para mostrarse, como no podía ser de otra manera, satisfecho por la absolución de los 4 mandos policiales, pero se le olvidaba un pequeño detalle, especialmente importante, máxime, cuando ocupa el cargo que ocupa. ¿Cuál? Pues leerse la sentencia. Escuchen. Me alegro del contenido de la sentencia. Y me alegro porque ha acabado con la pesadilla de 4 policías honestos que se han visto involucrados en este tema por aquellos que quisieron colar a los españoles la patraña de que ETA estaba detrás del 11M. La sentencia pone las cosas en su sitio. Los 4 policías eran honestos y ETA no estaba detrás del 11M. Eso es una patraña de la cual este asunto del ácido bórico formaba parte. La sentencia se la vamos a repartir ahora. Si les parece, la están estudiando. Yo no la he visto, pero se la vamos a repartir y el secretario de Estado que la ha estudiado les hará algunos comentarios. Yo no la he visto porque acabo de llegar de un acto. Insisto, es que no me pregunte por qué no la he leído, se lo aseguro. Acabo de llegar como usted, igual ahora mismo. Bueno, yo creo que mucha gente ayer al escuchar estas palabras de nuestro ministro del Interior sintió verdadera vergüenza, pero bueno, antes de responderle nosotros mismos, si les parece, vamos a escuchar al abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que dejaba muy claro cuál era el sentir de buena parte de la sociedad. El señor Rubalcaba ha reconocido que ha hecho esas declaraciones sin haber leído la sentencia. Yo creo que si hubiera leído la sentencia no habría dicho lo que ha dicho, que se moriría de vergüenza, ¿no? Porque la sentencia lo que dice es que su comisario general de Policía Científica comete irregularidades administrativas para ocultar a una mención a ETA. Esto es lo que dice la sentencia. Dirá que no es delito, pero los hechos yo creo que son bastante vergonzosos para el Ministerio del Interior, ¿no? Y si él dice que esto demuestra que estaba ETA o que no estaba ETA, es que no ha seguido el juicio y no sabe cuál era el objeto del juicio. El objeto de este juicio no era si estaba ETA o no estaba ETA en el 11M. El objeto de este juicio era ver si una serie de policías, de mandos de la Policía Científica, habían cometido unas irregularidades al omitir una mención a ETA falsificando un informe. Se ha declarado probado que así es y eso es lo que dice la sentencia. Pues la contestación de don José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, no puede ser más precisa. Don Alfredo, lo que se estaba discutiendo en ese juicio no es si ETA está detrás o no del 11M, sino si se había falsificado un informe o no como parte de las investigaciones del 11M. Y el tribunal ha concluido que sí, que se falsificó, que se mutiló ese informe, se alteró el libro de registro para tachar a quien se había asignado originalmente la pericia. Pero el tribunal considera, peculiar consideración, que aunque se produjo esa falsificación, no es delito. De todos modos, señor Rubalcaba,
no sé qué dice usted de patrañas, de si ETA está detrás o no. ¿Está usted diciendo que don José Luis Rodríguez Zapatero, que salió a las 8:30 de la mañana del 11 de marzo a decir que ETA era muy malvada por haber cometido los atentados del 11M, estaba diciendo patrañas? ¿No? ¿No está usted diciendo eso? Pues déjeme que yo le diga que don José Luis Rodríguez Zapatero, que llamó en la noche del 11M a directores de medios de comunicación a decirles que había suicidas en los trenes, sí que difundió patrañas. Como también las difundió algún medio de comunicación que a usted no le suele tratar muy mal, don Alfredo. Yo acuso al actual comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas, al alterar de forma inveraz, tal y como ha establecido la justicia, un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que, al margen de la propia trascendencia de dicho informe, existía una consigna política para orientar la investigación en una única dirección.